Queridos hermanos y hermanas, nazarenos y nazarenas, los saludo a cada uno de ustedes cordialmente en el nombre de Jesús, el llamado Nazareno. Estuve releyendo la historia de nuestra amada Iglesia del Nazareno y quisiera hacer algunas reflexiones sobre lo sucedido hace ya 125 años y sobre lo que sucede hoy. En esta ocasión empezaré por la primera reflexión. Como ustedes saben, el 20 de octubre pasado hemos cumplido 125 años de fundación, o el 13 de octubre, 112 años si es que consideramos la fecha oficial del 1908. Realmente el mes de octubre para los nazarenos debe ser un mes de celebraciones, pues es el mes de octubre en el que sucedieron varios acontecimientos muy importantes, que casi siempre pasan por desapercibido, pero hoy vamos a mencionarlos. El domingo 6 de octubre del año 1895, el doctor Bresee y el doctor Whitney, junto con sus familias y un buen número de amigos, se reunieron para celebrar el primer culto con miras a organizar una nueva iglesia. Ese día predicó el doctor Bresee sobre un pasaje de Jeremías haciendo un llamado a volver a la senda antigua. El próximo domingo 13 de octubre tuvieron un segundo culto y en este anunciaron que el próximo domingo 20 fundarían una nueva iglesia. Llegado el 20 de octubre de 1895, realizaron el tercer culto. Es allí donde predicó el doctor Whitney hace ya 125 años. Ese día, 20 de octubre, un grupo de 82 personas, entre los cuales había un buen número de personas de alto prestigio, pero también una cantidad de hermanos nuevos convertidos, nacidos de nuevo, convertidos en las zonas pobres de la ciudad de Los Ángeles. Todos ellos firmaron el acta de fundación de la Iglesia del Nazareno en Los Ángeles, California. Pero el acta quedó abierta por unos días más, la cual permitió que 135 personas en total firmaran el acta de fundación. 13 años después, el martes 13 de octubre, nuevamente, pero ya del año 1908, se unieron tres movimientos de santidad que son la Asociación de Iglesias Pentecostales de Norteamérica, la Iglesia de Cristo de la Santidad y la Iglesia del Nazareno. Estos tres movimientos decidieron unirse para formar una sola iglesia y lo denominaron Iglesia Pentecostal del Nazareno, nombre que llevó por 11 años hasta la asamblea de 1919, pues en esa asamblea decidieron volver al nombre original, o sea, a la Iglesia del Nazareno. Son 4 acontecimientos sucedidos en octubre que dan como resultado el nacimiento de una nueva iglesia. Pero más que eso, es la fundación de una nueva denominación, conocida como Iglesia del Nazareno. Sus fundadores, el doctor Phineas Franklin Bresee y el doctor Joseph Pomeroy Whitney, los cuales fueron los primeros superintendentes generales de la iglesia. Todas estas son fechas muy significativas que deben ser de gran motivo de celebración para los nazarenos del mundo. Miren, ya han pasado 125 años de historia. Y sobre uno de esos aspectos es que quiero basar esta primera reflexión, especialmente sobre la capacidad negociadora del doctor Bresee para unir grupos, esa gran capacidad de ayudar a encontrar un punto de equilibrio, construir puentes y buscar consensos, esa capacidad de diálogo para llegar a acuerdos y así construir la unidad. Ustedes saben que durante sus últimos 20 años el doctor Bresee impulsó la unidad de muchos grupos de santidad. Y es básicamente eso lo que me llama a esta primera reflexión. Cómo este gran siervo de Dios durante 20 años tuvo la destreza, la diplomacia, la capacidad de negociar, la suficiente tolerancia para lograr conciliar y mantener el equilibrio con muchos grupos. Es bien sabido que en nuestra iglesia lograron unificar grupos de porte congregacional y otros con tendencia episcopal. Para los que no saben, el gobierno episcopal es cuando los líderes o el clero de la iglesia gobiernan y la congregación no tiene voz y voto. Y el gobierno congregacional es cuando la congregación gobierna a través de su consejo directivo y el pastor es solo un empleado. El doctor Whitney
y el doctor Bricy tenían antecedentes episcopales, porque fueron miembros de la iglesia metodista que era episcopal. Pero el doctor Bricy tenía la intención de formar una iglesia de un gobierno congregacional. Tal vez era por los atropellos que él ha sido víctima en la iglesia metodista y que aún le quedaba el sinsabor de dicha forma de gobierno. Sin embargo, al unir los grupos, decidieron que el gobierno de la iglesia sería totalmente democrático, en la cual la congregación local tendría derechos constitucionales, pero que también tendría superintendentes para guiarlos en el trabajo. Sin embargo, que la autoridad delegada a los superintendentes no debería interferir en la acción independiente de una iglesia completamente organizada. Ellos lograron que se unificaran a pesar de tener antecedentes totalmente distintos. Logró que se unificara algunos que observaban la vestimenta como una forma de expresar la santidad y otros no. Unificaron iglesias que pensaban distinto respecto al tema de hablar en lenguas. No tuvieron problema en aceptar un cambio de nombre. Es más, buscaron el consenso respecto al ministerio de la mujer. Lo que pasa es que había flexibilidad y eso es lo que falta en las organizaciones el día de hoy. El doctor Bricy logró unificar muchas iglesias y movimientos de santidad durante sus últimos 20 años de su ministerio. Por decir, la Asociación de Iglesias Pentecostales de América, que estaban gran parte en el este de los Estados Unidos, lograron unificar por su lado muchos grupos de santidad. Al mismo tiempo, la Iglesia de Cristo de la Santidad fue la unión de otra cantidad de grupos en los estados del sur. Y por su parte, la Iglesia del Nazareno fue la unión de muchos grupos de santidad en los estados del oeste. Pero estos tres grupos, que unieron a más grupos cada uno por su lado, se unieron en tres movimientos el 13 de octubre de 1908, constituyendo de esta manera la Iglesia Pentecostal del Nazareno. Pero eso no es todo, pues en la asamblea de 1915, que fue la última a la que asistió el doctor Bricy, porque en ese año él murió, se unieron a la Iglesia del Nazareno la Misión Pentecostal y la Iglesia Pentecostal de Escocia. Pero allí no terminan las uniones, se siguieron repitiendo aún después de la muerte de Bricy. Por decir, en el año 1922 se unió la Asociación Laica de Santidad. El año 1930, la Red de Pastores y Congregaciones Coreanas. El año 1945 se unen varias iglesias de Australia, 1948 iglesias italianas, 1950 una obra sudafricana, 1952 la Misión Internacional de Santidad, 1955 la Iglesia de Santidad El Calvario de Bretaña, 1958 la Iglesia de Obreros del Evangelio. Y por último, después de 30 años, en 1988, la Iglesia del Nazareno autóctona de Nigeria, y es esta la última unión en la historia de nuestra iglesia. Pues bien, esas son las capacidades del doctor Bricy, de los primeros nazarenos, de los 50 a 70 primeros años de la iglesia, las que deben hacernos reflexionar en este tiempo. Esas capacidades de llegar a un equilibrio, de negociar, de conciliar, de tender puentes, de lograr consensos, de unir esfuerzos, de tal manera que nos permita construir la unidad, solucionar problemas, ejecutar proyectos nacionales y desterrar la división y el individualismo que no nos conduce a nada bueno. Como se habrán dado cuenta, en el Perú nuestra fortaleza se ha convertido en nuestra debilidad. Nuestra fortaleza es tener distritos interdependientes, con mucha autonomía. Y nuestra debilidad es que los nazarenos peruanos no podemos cristalizar proyectos nacionales debido a que cada distrito vela por su jurisdicción de tal manera que se olvida lo que pasa fuera de su órbita. No podemos concretar la evangelización de todo el territorio peruano. A duras penas estamos abordando la mitad del país. No hemos podido a la fecha concretar una universidad nazarena. Y no solo eso, sino que no hayamos podido lograr que nuestro seminario tenga el reconocimiento legal. Y más triste aún, vivir con la amenaza de que el seminario que tenemos pueda desaparecer. Miren, no tenemos ni siquiera una radio, ni mucho menos un canal de televisión con programas de una iglesia nacional.
Peor aún, tenemos una IN que ni siquiera tiene una oficina nacional. Nuestras iglesias locales en el Perú somos una corporación de iglesias informales, sin personería jurídica, sin licencias de funcionamiento. Pero más triste aún es ver que la historia ha comenzado a cambiar desde hace más o menos 50 años. No sé en qué fecha exactamente y no sé por qué razones. Sin embargo, hay un punto de quiebre en la historia en la cual nunca más se han unido grupos a la Iglesia del Nazareno, sino, por el contrario, comienzan a registrarse salidas de líderes, retiro de iglesias y hasta distritos para formar otros grupos y denominaciones. Por decir, en los Estados Unidos, el pastor Dale Galloway, autor del libro Visión 2020, salió de nuestra iglesia para formar otra. Y ahora tiene un ministerio exitoso. Hace 15 años era una iglesia de más de 25,000 miembros, si no me equivoco. Tienen una buena relación con la Iglesia del Nazareno, pero ya no forma parte de la familia nazarena. Salió porque no lo pudieron comprender respecto a temas de visión de trabajo. No conozco más casos en los Estados Unidos y ojalá no los haya uno más. Pero en Centroamérica sucedió un caso emblemático con la salida de un distrito entero, cuando era director regional el doctor Cristian Sarmiento. Todo un distrito, superintendentes, pastores y miembros de las iglesias con propiedades y todos salieron de nuestra denominación. El motivo fue los desacuerdos respecto al método y gobierno a la vez del G12 o grupo de los 12. Los líderes no supieron tratar el caso a tiempo y se nos fueron, pues. Algo parecido pasó en México con una iglesia por el mismo motivo. Y lo mismo quiso suceder aquí en Sudamérica con la dirección del mismo director regional. Sí, como usted lo escucha, con el mismo director regional. Pues lo premiaron nombrándolo como director regional para Sudamérica. Digo premiándolo porque no creo que lo hayan sancionado con dicho nombramiento, por la pérdida de un distrito entero con propiedades y todo. Se trata del caso en Cali, Colombia, con el pastor Adalberto Herrera, y en Perú con el caso de la iglesia de Trujillo y el pastor Hernando Aparicio. Pero esta vez el doctor Cristian Sarmiento hizo uso de sus dotes de negociador y fue más sagaz para no dejar que estos líderes se fueran junto con sus congregaciones, pues hemos visto cómo líderes generales y regionales participaban de eventos en la iglesia de Cali. Y fue la iglesia general la que aprobó la publicación del libro El Plan del Maestro. En el caso de Trujillo hemos visto cómo lograron incorporarlo al pastor Hernando Aparicio como orador en los eventos de la iglesia del Nazareno a nivel nacional. De esta manera, las aguas se calmaron. Creo que esta acción de los líderes es felicitable por su buen trabajo. Gracias a Dios no hubo nada que lamentar. Digo lamentar como denominación, por cierto. De no ser así, seguramente se hubieran perdido más de 10,000 miembros y junto a ellos seguramente hubieran arrastrado a otros más. Y todo esto a pesar de las presiones de muchos pastores y líderes del Distrito Central, Lima, y del Distrito Norte, Chiclayo, y de sus asambleas, y uno que otro pastor de otros distritos que a través de directivas y acuerdos de asambleas buscaban que le llamen la atención, que los sancionen o que los expulsen de la iglesia a los pastores que estaban involucrados con el trabajo del sistema del G12. Sin embargo, en la historia de la Iglesia del Nazareno en el Perú, en los últimos 50 años, se han registrado salidas de pastores, líderes e iglesias que han salido del seno de nuestra madre iglesia para formar otras iglesias, ya sea independientes u otras denominaciones, que si sumáramos sus membresías, presumo que serían igual o quizá más que los que seguimos en casa. Tal es el caso la Iglesia Misionera Pentecostés, la Segunda Jerusalén, en Nueva Cajamarca. Fue fundada por pastores nazarenos allá por el año 1974, hace 46 años. Actualmente creo que son más de 20,000 miembros, con iglesias en casi todo el territorio peruano. La Asociación Cristiana Iglesia de Dios de Talara, fundada por el pastor Patrocinio León de la Cruz, en el año 1983, hace 37 años. Se cuenta que el pastor Patrocinio fue presidente de escuela dominical de la Iglesia del Nazareno de Talara Centro, durante el pastorado del reverendo Jeremías Sánchez, pero por cuestiones de milagros y asuntos pentecostales, el hermano se fue y fundó una iglesia a la cual le llamó Asociación Cristiana Iglesia de Dios.
Actualmente cuenta con una membresía de más de 10.000 miembros y 117 iglesias en todo el Perú. Tiene 2 radios, 2 colegios. Y un hecho anecdótico en realidad con esta iglesia sucedió el día que tuvieron que ordenar al presbiterio al pastor Patrocinio León de la Cruz. Se puede imaginar que el pastor que ofició la ordenación fue un pastor nazareno, el reverendo Eduardo Quispe Núñez. Por un día hizo de superintendente general. Tenemos otro caso, el pastor Josué Medina en Lima, que por cuestiones de visión de trabajo fue incomprendido y salió de la iglesia del Nazareno. Actualmente es pastor de la iglesia Misión Cristiana del Rey y cuenta con una bonita iglesia independiente. El reverendo Moisés Correa Cerdán trabajó como pastor nazareno en Cajamarca y Piura, pero por irregularidades en un proceso disciplinario en el Distrito Pacífico Norte, Piura, decidió dejar la iglesia del Nazareno para fundar una nueva iglesia que se denomina Iglesia Misión Nueva Vida, y cuenta ya con una membresía de más de 500 miembros y 9 iglesias en tan solo 13 años, 2 iglesias en Ecuador y Colombia. El pastor William Malca fue pastor y presbítero de la Iglesia del Nazareno en el Distrito Central Lima, muy allegado al superintendente Marcial Rubio en ese entonces, pero por cuestiones de visión pastoral y el continuo hostigamiento, tomó la decisión de salir del seno de la Iglesia del Nazareno y fundó una nueva iglesia. Actualmente, después de 5 años, ya tienen más de 250 miembros y con un gran potencial de seguir creciendo. El pastor Rogelio Herrera de la Iglesia del Nazareno de Santa Rosa en Lima fue pastor y presbítero de la Iglesia del Nazareno en el Distrito Central, Lima. Y también por cuestiones de trabajo con la visión del G12, fueron hostigados hasta que tomó la decisión de salir del seno de la Iglesia del Nazareno y fundó una nueva iglesia. Por la selva, el pastor Jorge Díaz Cardoso salió de la Iglesia del Nazareno de Nueva Cajamarca el 2009, hace 11 años, y fundó la Iglesia Evangélica Misionera Pentecostés Jesús de Nazaret, el Nazareno. El motivo de su salida fue la incomprensión de los líderes respecto a la concepción de la búsqueda del Espíritu Santo y su predicación radical sobre la mundanalidad en la iglesia. Tiene un hermoso templo con una membresía de 100 miembros a nivel local, con 30 nuevos grupos en la sierra, la selva y costa del Perú, y con una membresía total de alrededor 1.000 miembros. Un caso más, el pastor Ovar Dantes salió de la Iglesia del Nazareno de Moyobamba hace como 4 años, por desacuerdos entre pastor, junta, iglesia y superintendente sobre llamamiento pastoral. Decidió salir de nuestra iglesia y fundó la Iglesia del Nazareno Majanaín. Actualmente tienen una floreciente iglesia con más de 100 miembros, ya lograron comprar una linda propiedad y siguen creciendo como una muestra de que Dios los respalda. Hermanos, estoy seguro que si hubiéramos podido retener a estos líderes con sus iglesias, seguramente seríamos más de 100.000 nazarenos. Y no quiero que piensen que estoy haciendo apología al éxodo de líderes y congregaciones. No, pues no es esa mi intención. Seguramente muchos estarán diciendo que los que se fueron son los culpables de división y catalogarlos como rebeldes. Sin embargo, solo estoy haciendo mención de personas que salieron y que se les está y que les está yendo bien y que según mi parecer han logrado dedicarse a ganar personas nuevas sin estar creando fricciones innecesarias con la feligresía o el liderazgo nazareno. Queridos hermanos, yo no sé qué está pasando en estos últimos años, pues en vez de escuchar que otra iglesia se ha unido a nuestra denominación como al comienzo, que se unía un grupo por acá, grupo por allá, lo que ahora escuchamos cada cierto tiempo es que uno y otro pastor salen del seno de nuestra amada iglesia, a veces llevando un buen número de feligreses para formar una nueva iglesia. Otras veces se van y comienzan de cero una nueva iglesia, que en algunos casos se llega a constituir en una nueva denominación. Hace falta la unción de Brisí, de los primeros nazarenos, que sin duda era la guía del Espíritu Santo. Su pasión, su amabilidad, su comprensión, su capacidad de tolerar, de dialogar, de conversar de frente, mirándonos a los ojos, cara a cara, como hermanos de la misma iglesia, como hijos del mismo Padre, como pastores de la misma denominación. La capacidad de tender puentes, de llegar a acuerdos fundamentales que traen como resultado crecimiento, más crecimiento, sumar y sumar.
Parece que hoy se enseñorea de nuestros líderes un espíritu faraónico e imperialista, en donde reina la imposición, el autoritarismo. Las decisiones se toman detrás de una computadora, detrás de un celular, y se pretenden resolver las cosas con directivas, con dictámenes, comunicados. Ya no hay diálogo. Se ha perdido el espíritu democrático de la iglesia, se ultrajan los derechos de las iglesias y los derechos de los pastores, se vulneran los procesos de la manera más burda, ya no se restaura al caído. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, que cuando la democracia falla, el diálogo fraterno y cristiano nunca falla. Realmente, yo tengo un concepto sobre la unidad. La unidad es la capacidad de ponernos de acuerdo aun cuando pensamos distinto. Y como verán, no se puede construir la unidad sin diálogo y sin consensos. Si no tenemos la capacidad de mirarnos de frente y conversar fraternalmente como hermanos, por más que oremos y ayunemos por la unidad, esta jamás va a llegar. Ustedes saben que todas las organizaciones religiosas pasados 100 años han pasado por tiempos de reforma. Y es en ese contexto que quiero, a través de esta reflexión, que todos nosotros podamos hacer un análisis y tal vez podamos encontrar la razón de por qué no está funcionando bien las cosas. Y procuremos buscar una forma de consenso para que no sucedan más estas cosas. Por lo menos, si no logramos atraer a otros grupos a unirse a nosotros, que por lo menos evitemos que más líderes y grupos salgan de nuestra iglesia. Pero más que eso, recuperar el espíritu creciente de nuestra iglesia, en la cual muchas personas nuevas se van uniendo a nuestra familia nazarena. Quiero terminar esta reflexión recordando las últimas palabras de nuestro fundador, cuando al terminar la Asamblea General del 1915, su última asamblea, aunque había estado bastante delicado de salud, recobró fuerzas para asistir a la asamblea, en la cual rindió su último informe, el cual duró 45 minutos. Cuando terminó, la asamblea se levantó, aplaudieron y alabaron a Dios. El doctor Brissi deseaba ver su denominación unida en un espíritu de amor perfecto. En su informe, él pidió que hubiera amor y entendimiento entre los líderes de la iglesia. Dijo las siguientes palabras: no es bueno ver a algunas personas levantarse y oponerse o dejar el compañerismo de sus hermanos, porque en su opinión él es mejor o más sabio que los otros. Esto es bueno tanto para los líderes del más alto nivel como los que estamos en los primeros escalones de liderazgo. Esto quiere decir que, en la opinión de Brissi, es muy malo ver cómo algunas asambleas se convierten en debates con la ausencia del amor cristiano y fricciones innecesarias. Queridos hermanos, nazarenos y nazarenas, que este año 2021 sea un año en el cual podamos renovar nuestras fuerzas, renovar nuestro amor y servicio a nuestro Dios, y que podamos seguir extendiendo el reino de Dios y proclamando el mensaje de santidad y unidad que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, y que lo siguieron practicando y predicando los apóstoles, Juan Wesley, Brissi y muchos otros más. Levantémonos y hagamos el trabajo que aún está pendiente. Que Dios nos ayude a tender puentes, a amar y perdonar, para que también Dios nos perdone. Hasta pronto. Dios les bendiga. Gracias.